arranque y para eso nos vamos con Alejandro nuevamente. Para hablar de Cristina Aguilera, entre otros temas, chicas, fíjense que anunció su embarazo hace algunas semanas, pero ahora anunció que lo que va a tener es una nena. Así que se ha puesto a compartir algunos detalles de su próximo alumbramiento, su embarazo y algunas otras cosas de su carrera. Y hablamos también de otra diva del pop, hablamos de Selena Gómez, que ha recibido una citación. Parece que la van a hacer hablar ante la corte de Justin Bieber. Pues sí, pues como está metido él en tantos problemas legales, ahora resulta que ella también podría ser una pieza clave en las declaraciones y el desarrollo de este litigio en el que se metió este patojo canadiense. Así que lo vamos a ver en un ratito nada más. Ahora son las 6:01. Seguimos. Gracias, Ale. Más adelante vamos a esperar esa información de los espectáculos, pero ahora tenemos que empezar a recorrer nuestras calles, a recorrer nuestra ciudad. Con Otto Ángel, a continuación. Ya empezamos a saludar a nuestros compañeros que están empezando este recorrido también por puntos importantes. Buenos días, Otto. Feliz inicio de semana. Adelante con el informe. Hola, compañeros. Buenos días y buenos días a todo el público de Viva la Mañana. Estamos iniciando esta jornada aquí en la calzada Roosevelt, donde ya se presenta un poco de tráfico en este sector. Enfrente de Tical Futura todavía las vías están libres, afortunadamente. Sin embargo, ya las policías municipales de tránsito de Misco, Villanueva y Ciudad de Guatemala están reportando congestionamientos en los accesos de la capital, en Molino de las Flores, en la cuesta de Villalobos principalmente. Así que si usted va a transitar por estos sectores, mucha paciencia y también mucha precaución. Afortunadamente en la madrugada de hoy no se han registrado de momento ningún nivel, ningún tipo de incidentes tanto vehiculares como de violencia. Sin embargo, si estos ocurrieran, nosotros se lo vamos a contar a lo largo de esta jornada. Compañeros, este es mi reporte. Regresamos con ustedes al estudio. Muchas gracias, Otto. Ya más adelante volvemos a platicar contigo para ver qué sucede afuera, en nuestras calles. Y mientras tanto, nosotros seguimos repasando las noticias destacadas de nuestro país. Empezamos con nuestros titulares. Hoy en Viva la Mañana, en Sololá, fatal accidente deja el saldo de 3 niños fallecidos. Agentes de la policía involucrados iban bajo efectos de licor. Y muere guatemalteco en zona de adyacencia con Belice. Autoridades piden informe de lo ocurrido. Mientras tanto, usuarios del transurbano continúan con las denuncias por el mal servicio que presta este sistema de transporte. Y hablamos de los casos de extradición en nuestro país que se han incrementado en recientes años según las autoridades. Incendio en la terminal provocó interés en los políticos que aspiran a la alcaldía de la comuna capitalina. Y en ese mismo escenario se reportan pérdidas millonarias luego del incendio en la terminal que afectó a cientos de comerciantes. Siguiendo de cerca esta noticia, continúa la limpieza luego del siniestro. Polvo afecta a vendedores del sector de la terminal. Y nos vamos a ver qué pasa a nivel internacional. En Taiwán, pobladores piden al mandatario derogar acuerdo comercial. Y al menos 8 personas han muerto en enfrentamientos entre grupos que apoyan a los candidatos rivales en las elecciones locales de Turquía. Estas y otras noticias a continuación. Batres, mi farmacia, presenta. 6:04 arrancamos con las noticias de Guatemala, ubicándonos en Sololá, donde 3 menores murieron cuando una radiopatrulla de la policía los atropelló. Esto en el kilómetro 135 de la ruta interamericana, jurisdicción de Sololá, como comentábamos. Según los vecinos, los agentes viajaban en estado de ebriedad. Acá les tenemos la noticia. 3 menores fallecidos es el saldo de un hecho de tránsito en el kilómetro 135 de la ruta interamericana en la aldea Chaquijá, Sololá, caserío Los Diachón. El hecho se registró después del mediodía de hoy domingo, cuando los menores regresaron con sus papás después de ir a vender en el mercado del municipio de Nahualá, Sololá. Al llegar en el kilómetro mencionado, los menores bajaron sus cosas, sin percatar que atrás de ellos venía una autopatrulla con 6 agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil en estado de ebriedad. Este impactó atrás del pick-up donde viajaban los menores. Luego la unidad de la Policía Nacional Civil impactó a una pasarela.
En el lugar quedaron tendidos los menores Ronaldo Salójulajú, de 13 años de edad, originario del caserío Yashón, Elías Cosiguá Cosiguá, de 8 años, mientras que en el ingreso del Hospital Nacional de Sololá falleció el menor Luis Fernando Cosiguá Cosiguá, de 6 años de edad. Los dos últimos son del caserío Cooperativa de la aldea Chaquijía, Sololá. Trasciende que en la unidad policial iban 6 uniformados, que al ver lo ocurrido dispararon al aire para intimidar a los curiosos. Luego 3 huyeron. A lo largo de unos 500 metros donde se registró el hecho, los comunitarios localizaron varios casquillos. Además indicaron que los agentes iban en estado de ebriedad. Ante los enojos de los vecinos, capturaron y amarraron al agente Israel Hernández. Además, bomberos voluntarios de la aldea Los Encuentros Sololá indicaron que trasladaron a 2 agentes más a la emergencia del Hospital Nacional de Sololá, que corresponden al nombre de Felipe Archila, de 32 años, Edwin Ramírez, de 23, asimismo la señora Juliana Salog, de 22 años, madre de 2 niños fallecidos, quienes resultaron heridos en el hecho. Bueno, y nosotros tenemos que hablar de otro hecho de violencia que ocurría solo que en una zona de adyacencia. El Ministerio de la Defensa confirmó que un guatemalteco fue asesinado en territorio beliceño a 3 kilómetros de la zona de adyacencia. Tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional Civil y la Procuraduría de los Derechos Humanos iniciaron una investigación por medio de la Organización de Estados Americanos. Las autoridades guatemaltecas están a la espera de un informe del gobierno de Belice, ya que no es la primera vez que muere un guatemalteco en este territorio. Cambiamos ahora de tema, y es que lo que se ofreció como el mejor transporte urbano del país se convirtió en un centro de críticas y ofrecimientos incumplidos. La población continúa denunciando los abusos dentro del transurbano. Tengo que soportar malos tratos, cobros excesivos, unidades en mal estado y sobrecargadas. Los guatemaltecos, después de tantos años de espera, nos transportaremos de forma rápida, segura y digna. De esta forma, en 2010, la municipalidad, el gobierno y los empresarios del transporte anunciaron una nueva era en el servicio del transporte urbano colectivo en Guatemala. Prometieron que pronto vendrían 3.150 buses nuevos, cómodos, seguros. La nueva flotilla daba un respiro a la población que veía una esperanza en esta novedad. Pronto desaparecerían los más de 2.900 buses rojos descontrolados, decían. 4 años han pasado. De la flotilla que se ofreció, solo se compraron 445 buses, y de esos solo 345 camionetas sirven a 500.000 de usuarios al día. La estructura está mala. No, esperan hasta que ya esté llena. Y entonces la demás gente en adelante, ¿cómo se va a ir? Ahorita ya tengo media hora de estar aquí. Si uno les dice, es dorada, les dice uno. Está muy lleno, son bien tardados. A veces se pasa uno hasta 45 minutos esperando. A veces no se mueven de ahí porque el chofer se encapricha también, porque la gente no se corre, pues. Ellos siguen con su misma ideología de hacer patanes con el máximo común. Que los buses los llenan demasiado y uno parado. Doña Consuelo esperó 30 minutos su bus de la ruta 311. Luego de que se fue, esperamos un bus al azar, la 263. Se tardó 20 minutos en llegar. Fuimos al predio donde se resguardan estas unidades, donde, dicho sea de paso, se nos prohibió el ingreso por órdenes de las autoridades del Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses, administrador del transurbano. Dice que no puede. ¿Por qué no pueden? Sí, de que le dijeron de que es allá, que él no tiene que dar. ¿Cómo se llama el señor que dice que no puede? ¿Pero por qué no van allá? Porque es que nosotros ya fuimos y también nos están negando información, y es información pública. Entonces sí es pública, pero él dice que no. No, pena, no hay. Mientras los guatemaltecos esperan hasta 45 minutos su camioneta, verificamos que el 25% de la flotilla se encuentra resguardada, eso sí, cobrando subsidio estatal. Esta parada en la avenida Petapa lleva más de un año destruida. Los usuarios esperan su bus entre los hierros retorcidos. Otros, con más suerte, esperan su camioneta en estaciones sucias y solitarias, prácticamente abandonadas, pese a que de los 8 millones mensuales de subsidio estatal que recibe Transurbano, debe asignar un rubro a mantenimiento de paradas y pago de agentes de seguridad. Durante nuestro recorrido por la ciudad,
En su puesto de trabajo solo había un elemento de seguridad privada. Por la noche las unidades no soportan la demanda. Prueba de ello son las largas filas de personas esperando abordar, aunque sea en hacinamiento, un transurbano. El sistema de transporte colectivo que está a punto de realmente colapsar, que ha estado en manos de la misma gente, que realmente no ha significado un cambio verdadero para el pueblo de Guatemala. La pobre gente hace grandes colas y a veces esperan cierto horario, porque a cierto horario le suben a la tarifa. Recientemente hay más de 500 denuncias contra Transurbano en la Procuraduría de Derechos Humanos. La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor investiga otras 100 relacionadas a cobros excesivos. Durante la realización de este reportaje, nuestro acceso a la información fue bloqueado en varias ocasiones. Se nos impidió el acceso a los predios, incluso a las instalaciones de SIGA, donde se nos cerró la puerta hasta con candado. Acceder a documentos para fiscalizar es casi imposible para las mismas autoridades, no digamos para la sociedad civil y la prensa. Mientras alguna institución se atreve a fiscalizar y a transparentar el manejo del subsidio y el dinero producto del servicio público, los guatemaltecos deberán aguantar muchos años más la modernización del transporte urbano. Una interesante información era la reportera del noticiero Guatevisión Gladys Ramírez informándonos. En los últimos años aumentó la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos y quizá Guatemala ocupa el número 1 en Latinoamérica en realizar esta práctica de manera tan seguida. En este momento en los tribunales hay 22 solicitudes de extradición de presuntos narcotraficantes capturados y otros aún están pendientes de ser detenidos. Actualmente hay 6 procesos abiertos que están en la lista de espera para ser enviados a Estados Unidos, pero las acciones legales detienen las extradiciones. Uno de estos casos es el de Valdemar Lorenzana Cordón, hijo de Valdemar Lorenzana Lima, alias el Patriarca, extraditado el pasado 18 de marzo, cuando habían agotado los recursos legales que impidieran su entrega. Solo en esta semana fueron entregados 2 guatemaltecos a Estados Unidos y están pendientes de entrega otros 4. En los últimos días la policía capturó a un mexicano y un hondureño, buscados por la DEA y solicitados en extradición, señalados de pertenecer al cártel de Sinaloa. Se presume que desde el 2008 han ingresado grandes cantidades de cocaína. La mayoría de peticiones de extradición al país han sido requeridas por la Corte Distrital de Columbia. Mientras tanto, en el Congreso de la República, este incendio que, como sabemos, consumió el mercado de la terminal dio paso a recetas, fórmulas y muchos ofrecimientos por parte de los partidos políticos con el fin de ganarse el voto a favor de la capital. El precandidato del líder, el diputado Edgar Axip, presentó un punto resolutivo a favor de la reconstrucción del mercado. Los voceros del Partido Patriota no dejaron dudas de la aspiración del oficialismo en busca de la comuna, una posible candidatura de Roxana Valdetti o una alianza para llevar al Palacio de la Loba a Roberto González. Esa es una incógnita que aún no se despeja. El partido Creo ofreció donar 2 días de salario de sus diputados para aportar a la reconstrucción del centro de acopio, mientras en el partido Todos, aliados naturales del unionismo, se defendió a capa y espada la labor del alcalde Álvaro Arzú, todos en busca de obtener o mantener la segunda plaza política más importante del país, con un presupuesto envidiable. Bueno, y los 7 a 10 millones de quetzales que ofreció el gobierno a los vendedores de la terminal tras la tragedia contrastan con las cifras de la riqueza de decenas y quizás centenas de millones que se consumieron en este incendio. Vamos a ver, Rocío. El primer dato municipal de pérdidas por el incendio en la terminal de 20 millones de quetzales apenas abarca infraestructura. Nadie se atreve a decir cuánto representa el sueño de más de 1,000 comerciantes, pero si buscamos entre los escombros, solo una vendedora habla de 60,000 quetzales, una escuela del lugar se cuantifica en 80,000, cada carnicería entre 110,000 a 300,000 y poco imaginable un salón de belleza sobrepasa los 350,000. Se suman comercios cerrados, otros mercados sin sus abastecedores e impacto de precios. No va a haber problema de oferta, el país tiene oferta suficiente. Es muy difícil que haya un efecto